El siguiente tema es el sacramento de la reconciliación. La cita bíblica que tomé para este tema es Juan 20, 22, 23. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, quedan perdonados. Y a quienes se lo retengan, quedarán retenidos. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación? Primero hay que tomar en cuenta que el sacramento de la reconciliación es un sacramento de sanación. ¿Por qué? Porque nos cura el alma, nos limpia del pecado. Podemos decir que es la experiencia del don de la misericordia de Dios que nos libera de nuestros pecados. Y podemos experimentar la gracia sanadora y nos ayuda a crecer en las virtudes. En eso podemos definir el sacramento de la reconciliación. La reconciliación, también conocida como confesión, es un sacramento instituido por Cristo en su amor y misericordia para ofrecer el perdón a los pecadores por la ofensa cometida ante Dios. Cada vez que pecamos, nos herimos a nosotros mismos, a otras personas y sobre todo herimos el amor de Dios. En la reconciliación reconocemos nuestros pecados ante Dios y ante su iglesia. El pecado mortal rompe la amistad con Dios. En el sacramento de la reconciliación se restaura. En el pecado venial daña la amistad con Dios y poco a poco lo está deteriorando. En la reconciliación restaura, limpia completamente, sana la herida del pecado venial a través del sacramento de la reconciliación. En la reconciliación recibimos el perdón de Cristo y su iglesia. Reparamos lo que hemos hecho y decimos comportarnos mejor en el futuro. El sacramento de la reconciliación se encuentra a la Santísima Trinidad de una forma plena. Dios, cuando cometemos un pecado y nos alejamos de Dios, Él, ¿quién? Dios, siempre nos busca para perdonarnos, porque quiere que estemos con Él. Dios es nuestro Padre, nos ama y está dispuesto a perdonarnos siempre, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a ser perdonados. Se encuentra Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, sabiendo que somos débiles y que en muchas ocasiones nos alejamos de Él por causa del pecado, instituyó este sacramento tan especial para perdonarnos. Instituyó nuestro Señor Jesucristo el sacramento de la reconciliación. La presencia del Espíritu Santo. En el sacramento de la reconciliación es el sacramento por lo cual el Espíritu Santo perdona nuestros pecados y renueva la vida de Dios dentro de nosotros. Nos da la fuerza para luchar contra las tentaciones. ¿Pero por qué es un sacramento? La reconciliación es un verdadero sacramento porque en él están presentes los elementos esenciales de todo sacramento, es decir, signos sensibles, el haber sido instituido por Cristo y porque nos confiere la gracia. Acuérdense que yo les decía que con el pecado mortal se rompe la gracia santificante, se rompe la amistad con Dios. Y el sacramento
Cuando nos confesamos, el Espíritu Santo vuelve a actuar, restaura nuestra gracia, restaura nuestra unidad con Dios, nos restaura plenamente a todos nosotros. Este sacramento es uno de los 2 sacramentos llamados de curación, porque sana el espíritu. Cuando el alma está enferma, debido al pecado grave, se necesita el sacramento que le devuelve la salud para que la cure. Jesús perdonó los pecados del Paráclito y le devolvió la salud del cuerpo. Cristo instituyó los sacramentos, se los confió a la Iglesia, fundada por Él. Por lo tanto, la Iglesia se encuentra depositado este poder. Ningún hombre por sí mismo puede perdonar los pecados, es Dios quien los perdona. El Concilio de Trento declara que Cristo comunicó a los apóstoles y sus legítimos sucesores la potestad de poder realmente perdonar los pecados a los hombres, que realmente es Cristo quien perdona, no el hombre, no el sacerdote. El sacerdote es el instrumento que Cristo tiene. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. Y la pregunta sería, ¿en qué momento instituyó el sacramento de la reconciliación? En Pentecostés. Después de la resurrección estaban reunidos los apóstoles con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Se les apareció Jesús y les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envía, también yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien perdone los pecados le quedarán perdonados, a quienes se lo retengan le quedarán retenidos. Este es el momento exacto en que Cristo instituyó el sacramento de la reconciliación. Cristo, que nos ama inmensamente, en su infinita misericordia le otorga a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Jesús les da el mandato a los apóstoles. ¿Qué mandato? Vayan, enséñenles el Evangelio, predíquenles. A quien les perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. De comunicar la misión para que fuesen enviados, el perdón de los pecados. Cristo realmente no pudo habernos hecho un mejor regalo que este. En su infinita misericordia y amor, Él quiere perdonarnos siempre, quiere perdonar nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados incluye 4 partes que son el acto de contrición, la confesión, la penitencia, la absolución. ¿En qué consiste el acto de contrición? Es un arrepentimiento sincero por haber ofendido a Dios, y es el acto más importante de parte del penitente, es decir, de la persona que se va a confesar. No puede ser perdonado de pecado si no se ha arrepentido y si no se tiene una firme decisión de no repetir esos pecados. Y luego el segundo paso, ya después de que haya hecho el acto de contrición, haya analizado su vida, haya revisado, se haya arrepentido de los pecados que ha cometido, viene ante la confesión. La confesión es confrontar nuestros pecados de manera profunda, hablando a Dios. Que el sacerdote impone para la reparación de nuestros pecados. O sea, el sacerdote es impuesto por Dios para el perdón de nuestros pecados. Entonces, de esta manera, la confesión es confrontarnos, decirle a Dios a través del sacerdote: estos son mis pecados. Y luego el sacerdote, después de que el penitente haya dicho todos sus pecados, va a venir la absolución. Va a venir, la penitencia.
El sacerdote le va a decir qué es lo que hay que hacer para reparar esa falta. La penitencia va a ser conforme al pecado. Por ejemplo, si comete adulterio, pues le va a decir que ya no lo cometa, ¿verdad? Que si roba, pues que ya no robe, que regrese lo que se ha robado. Entonces, la penitencia va conforme al pecado. Y luego viene la absolución. El sacerdote dice las palabras por las cuales Dios Padre de la misericordia reconcilia a una persona que ha dicho todos sus pecados. La absolución es bien importante. Aunque nosotros nos confesemos, se nos perdonan todos los pecados, pero tampoco no quiere decir que ya dejamos de ser culpables por esos pecados, sigue esa mancha. Entonces, pero es bueno que se nos perdonen todos los pecados a través de la absolución. ¿Por qué confesarnos? Sería la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos confesarnos? En primer lugar, porque Jesús dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. O sea, en nuestra iglesia y en nuestra fe no nos podemos confesar directamente con Dios, porque lo dejó plenamente instituido. Segundo, porque la Sagrada Escritura lo manda explícitamente: confiésense mutuamente sus pecados, porque en la confesión te encuentras con Cristo. Esto debido a que es uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo mismo para darnos la gracia. Te confiesas con Jesús por medio del sacerdote, que es su representante. El sacerdote te da la absolución de Dios, te perdona los pecados en el nombre de Dios. Porque en la confesión te reconcilias con la iglesia. Pues resulta que cuando se comete un pecado no solamente es a Dios al que ofendes, ni a Dios con el que rompes, sino también dañas a la iglesia, al cuerpo místico, lo dejas dañado. Entonces cuando te confiesas, también te reconcilias con la iglesia. ¿Por qué? Porque también la iglesia procede de Dios, fue instituida por Cristo, entonces también queda dañada por el pecado que has cometido o se ha cometido. Resulta que el pecado no solo ofende a Dios, sino también a la comunidad de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. El perdón es algo que se recibe. Yo no soy el artífice del perdón de mis pecados, es Dios quien los perdona. El hombre no puede perdonarse por sí mismo. Quizás hay otras gentes dicen que ellos se confiesan directamente con Dios y que Dios ya les perdona en ese ratito. Eso no lo podemos saber. Por eso el que no podemos nosotros perdonarnos a nosotros mismos o suponer que Dios ya nos perdonó, una falta grave. Que es mejor, el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo nos dejó los signos sensibles para que nosotros creamos que Él perdona a través de los signos sensibles. Que Él, que es invisible, nos deja estos signos para que nosotros nos demos cuenta que realmente quedamos perdonados. La persona del sacerdote, las palabras de la absolución, todos son signos sensibles que allí están, que nosotros podemos ver, que podemos escuchar. Y de la otra forma, pues es muy difícil saber. Si nosotros nos confesáramos directamente con Dios, no sabemos si nos perdonó o no. Por eso Jesucristo lo dejó bien establecido este sacramento. Necesitamos vivir en estado de gracia. Sabemos que el pecado mortal destruye la vida de la gracia. Cuando el hombre comete frecuentemente el pecado mortal, se va perdiendo la sensibilidad. Deja de reconocer el pecado. Ya no hay pecado donde ya no ve el pecado. Y cuando una persona está dañada espiritualmente por causa del pecado, lo primero que va a pensar es que ya no comete el pecado. Y eso se ve bien frecuente en los feligreses. El feligrese, por muchos de los feligreses dicen: ¿para qué me confieso?
no he matado ni he robado. En esas dos cosas se reduce el pecado. ¿Pero por qué? Porque quizás el feligrés ya está dañado o está gravemente dañado por el pecado. El pecado que rompe la amistad con Dios. Entonces, si ya rompió la amistad con Dios, pues ya es muy difícil que reconozca, que pueda reconocer estas faltas. Necesitamos vivir en estado de gracia. Sabemos que el pecado mortal destruye la vida de la gracia. Necesitamos dejar el mal que hemos hecho. ¿Y cómo lo vamos a dejar? Pues a través del dolor del pecado. Me duele porque he dañado, me duele porque he lastimado a otros, me duele sobre todo porque he ofendido a Dios. Y cuando hay ese dolor, nosotros inmediatamente vamos a acudir. ¿Para qué? Para que se nos perdone, que nos perdone Dios a través del sacerdote, por medio de la absolución que nos dé el sacerdote. La confesión es vital en luchar para mejorar. La confesión es vital. ¿Para qué? Para que nosotros sanemos esas heridas del pecado. Es bien importante que nosotros las sanemos. En esta Cuaresma es una gran oportunidad que tenemos para profundizar a través de la oración y del ayuno en relación a mi pecado, cómo lo debo dejar, qué pecados he tomado, qué pecados he cometido en mi vida. Entonces nosotros, toda nuestra vida es una conversión. Nunca nos vamos a dejar de convertir. Simplemente el Señor nos llama a que estemos siempre dispuestos. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos ante esa caridad desbordante, ese amor desbordante de Dios tiene por nosotros. Acudir a cada uno de los sacramentos, sobre todo en estos sacramentos de sanación, que es el sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque nos sana del alma, nos quita las heridas que tenemos hechas por el pecado. Entonces, como les digo, si tú no reconoces que hay pecado en ti, hay que tener cuidado. Eso quiere decir que ya el pecado ya te ha dañado, que ya el pecado ya te ha llevado a romper la amistad con Dios. Y cuando eso sucede, pues ya va a ser muy difícil que tú reconozcas que allí está el pecado latente o que estás pecando frecuentemente. Entonces sí es bien importante que nosotros analicemos nuestra vida. ¿Para qué? Para ir a ser sanados por Dios mismo. Dios nos quiere, Dios nos ama a todos nosotros. Entonces, ¿a qué nos invita? Simplemente nosotros disponernos. Dios está allí, siempre está allí. ¿Para qué? Para nosotros. Nomás es nosotros que vayamos ante Él para que nos sane de nuestros pecados. Pues bueno, así de esta manera terminamos este tema. Era realmente un tema que está dividido en dos: pecado y reconciliación. Entonces lo dividí en dos. ¿Por qué? Porque es un poco difícil para subirlo al YouTube. Para ver si de esta manera pueden subirlo más fácilmente. Que pasen muy buenas tardes y que Dios los bendiga siempre.